Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio en donde hablamos de mujeres y negocios. Este día nos acompaña Yvonne Hong, es filósofa de profesión, quien tiene además una amplia experiencia dando entrevistas, escribiendo, impartiendo cursos y conferencias y visitas guiadas a los museos Frida Kahlo, Anahuacalli, Museo de León Trotsky, entre otros. Estos museos, por supuesto, se encuentran ubicados en la Ciudad de México. Y pues bueno, bienvenida Ivonne, al fin se nos hizo. Gracias, Gaby. Sí, qué bueno que estamos aquí. Hablar de Frida Kahlo, pues, híjole, es hablar de un personaje que está muy ligado a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Sobre todo a las mexicanas, porque, pues vaya, ella fue un personaje que seguramente puso un antes y un después en la historia de México. Platícanos, por favor, un poco de historia de Frida la mujer, de Frida la esposa, la amiga, la confidente. Bueno, pues mira, antes que nada quiero decirte que Frida fue una mujer disruptiva para su época, ¿no? Fue una mujer rebelde. Entonces, pues fue muy valiente al quererse casar con Diego Rivera, este máximo exponente del muralismo, famoso a nivel mundial. Y esta jovencita, porque pues Diego le llevaba 21 años, fue capaz de seguirle el paso, ¿no? Y de darse a conocer, porque ella al principio pues era la señora de Rivera. La veían como una niña pequeñita, comparada con ex esposa Guadalupe Marín, que tenía una personalidad muy fuerte, pues Frida aparentemente podría dar como ternura, ¿no? La chiquita, pero no, Frida fue todo lo contrario. Ella se hizo famosa a pesar de, bueno, a pesar y también gracias a Diego, ¿no? Pero no se quedó en la sombra de este gran artista, que es lo que a muchas mujeres les pasaba, ¿no? ¿Cuántos años tenía Frida cuando se casó o se unió? ¿Qué fue lo que pasó ahí con Frida y Diego? Pues mira, Frida fue de las pocas mujeres que en esa época estudió preparatoria, no se acostumbraba. Entonces ella fue una de las 30 mujeres que estudió en la Escuela Nacional Superior de Preparatoria y, ahí pintaba Diego Rivera su primer mural regresando de Europa que se llama La Creación. Y Frida iba a contemplar cómo pintaba él. Se dice que hasta travesuras hacía, ¿no? Le ponía jabón al piso para que se resbalara Diego y luego se pudiera reír de él, pero Diego nunca se resbaló, ¿no? Él siempre con paso firme. Sí, creo que a Guadalupe Marín, su esposa, la sacaba de quicio porque le gritaba, Diego, ahí viene Lupe, y Lupe oía, ¿no? Como avisándole que si estaba con alguna modelo. Entonces Lupe sí la sacó un poco de quicio esta niña, ¿no? Entonces, bueno, pues ella, claro que lo conocía, pintaba en su escuela y ella más tarde fue invitada por Tina Modotti al Partido Comunista. Y ahí ella los presenta. Tina Modotti fue una italiana fotógrafa que acompañó a Edward Weston a visitar nuestro país y tomar fotografías. Porque Anita Brenner les pidió que hicieran un reportaje sobre México. Y bueno, pues ahí se conocen y después también se dice que Frida va a la Secretaría de Educación, donde Diego está pintando sus murales y le dice, Diego, por favor, baja de tu andamio y ven a decir si mis pinturas son buenas, porque mi familia necesita dinero y yo necesito ver si soy buena o no, sino para dedicarme a otra cosa. Yo no te vengo a coquetear, yo lo que quiero es que vengas a ver mi obra. Y entonces Diego pues se queda muy apantallado de que esta joven le hable de ese modo, se baja del andamio y le dice, es muy buena tu pintura, te voy a ir a ver el próximo domingo a tu casa para ver lo demás.
Y así, pues, es el comienzo del noviazgo, de la ¿no? relación, y eso era De la más o menos relación. en los 30, ¿no? Cuando sucede esto que conoce a Diego. Sí, ellos se casan en el 29, entonces Ah, esto lo 29. podríamos ubicar como en el 27, 28, ¿no? Ujú. Ok. Hablar de Frida es hablar, como mencionaba, de arte, ¿no? De amor y también de desamor. Sus pinturas hablan de naturaleza, ¿no? Incluso ha habido exposiciones extensas sobre que recopilan estos temas que Frida pintó. Una forma muy especial, tan especial de ser de Frida, un personaje que no tiene 50%. O sea, o la amas o la odias, ¿no? O sea, o Así no la es. quieres. Por qué Frida atrapa para bien o para mal? Pues mira, la gente se ve muy identificada con Frida. Yo creo Ujú, algunas personas sí conocen de su obra, pero sobre todo atrapa su vida, sus hechos, ujú, sus actos, ¿no? Su ujú, pensamiento. Esto es lo que creo que atrapa. Tú ujú, sabes que Frida fue una mujer discapacitada, ya que padeció de polio a los 6 años y le queda la secuela de una pierna débil y delgada. Entonces su papá, que fue un personaje muy importante en su vida porque la impulsó mucho, hacía que hiciera deportes que para esa época no eran de mujeres, ¿no? Eh, con la pelota, luchas, natación, bicicleta, trepaba árboles, cosas que no eran bien vistas para una señorita de clase media. Pero todo esto le ayudó pues a fortalecerse y triunfar, ¿no? A pesar de que le quedó la pierna débil y delgada, pues ella pudo seguir haciendo su vida normal y sus compañeros le llamaban Frida pata de palo, pero pues ella se sobrepuso, ¿no? Yo creo que esto le dio inclusive pues más valor para afrontar ujú. la vida. Sí, justo era lo que te iba a decir, porque pues era una época pues súper machista, ¿no? O sea, prácticamente las mujeres no existíamos o existíamos a partir de la puerta de una casa para adentro, ¿no? Y Exacto. Frida viene a revolucionar todo este tema de independencia, ¿no? Como dices tú, de determinación para hacer muchas cosas. Entonces, pues mucho de lo que ella ahora es o de, bueno, de su legado que tenemos es justo por esa disrupción que mencionabas, ¿no? Y bueno, ella también realizó su obra, básicamente está basada en el autorretrato. ¿Por qué ella, básicamente su obra es sobre ella misma? Explícanos un poco sobre esto. Claro que sí, Gaby. Pues mira, ella a los 18 años venía en un camión de regreso con Alejandro Gómez Arias, su novio, y choca este camión. Ella tuvo un accidente muy fuerte contra un trolebús y un pasamanos metálico le cruza el vientre hasta la espalda, rompiéndole la columna vertebral. Y a partir de ahí tuvo que usar toda su vida corsets. Después de ese accidente tuvo 23 operaciones más. Eh, entonces, pues esto para ella fue muy fuerte, pero a pesar, como tú dices, de que las mujeres estaban en las casas, ¿no? En la cocina, sirviendo, pues ella sí estudió, quería estudiar medicina, no lo Mm, logró debido a este accidente y es cuando ella empieza a pintar. Ahora, los padres le ponen un espejo arriba de su cama después del accidente, pues estuvo mucho tiempo postrada para que no se aburriera. Y creemos que este fue una de las razones por las que pintó tantos autorretratos, todo el ujú, tiempo postrada en cama, viendo su propia imagen, ¿no? mm, Ella decía que ella pintaba lo que más conocía, que era ella misma. Precisamente este ujú, espejo también le ayudaba. ujú, Ahora, su padre, sabemos que fue un fotógrafo muy importante y fíjate que en el archivo de la Casa Azul también se encuentran muchos autorretratos de su padre, inclusive hay algunos hasta mm, desnudos, ¿no? Entonces mm, también es otra influencia importante por la que ella ujú, hizo tantos autorretratos, ¿no? ujú, Y si tú ves sus autorretratos, pues es su biografía,
porque en cada uno representa, es una evolución, ¿no? ¿A partir de cuándo se empieza a pintar del accidente? Sí, sus primeros cuadros son un poco más tipo europeos, hace retratos de algunos amigos, pero después ella ya empieza con sus autorretratos. Ahora, quiero decirte que de las 200 obras aproximadamente que hay de Frida, una tercera parte, entre tercera y cuarta parte son autorretratos, porque la gente también cree que Frida nada más pintó autorretratos. Y bueno, pues nada más son unos, de estos 200, unos 55, 60 autorretratos. Lo demás son naturalezas muertas, como nos decías, retratos de otras personas, ¿no? Y ahora que mencionaste la Casa Azul, ¿qué secretos guarda la Casa Azul respecto a lo que no vemos cuando vamos a una visita? La Casa Azul, para la audiencia que nos ve o nos escucha desde otros lugares de la República o en algún otro lugar, es el lugar donde vivió Frida Kahlo. Así es, Gaby. Pues es la casa donde nació Frida Kahlo, porque su padre la construye en 1904 y ella nace 3 años después aquí, en 1907. ¿No? El padre de Frida, como habíamos dicho, era un fotógrafo que trabajó para nuestro expresidente Porfirio Díaz, que bueno, pues estuvo 33 años en el poder, ¿no? Y cuando viene la revolución, pues Díaz cae y Guillermo Kahlo se queda sin trabajo. Entonces, en ese momento, Diego Rivera paga la hipoteca de la casa. Entonces, es por eso, porque algunas personas me preguntan por qué se la quedó Frida y Diego y no las hermanas, ¿no? Bueno, él paga la hipoteca, pone la casa a nombre de Frida y entonces vamos a ver esta unión entre Diego y Frida, porque en la época de don Porfirio Díaz, pues se acostumbraba lo francés, lo europeo, era lo bueno, lo fino, lo que valía. Se dice que inclusive Porfirio Díaz se ponía talco en la cara para verse más blanco, ¿no? Y en cambio Diego y Frida y toda la generación de artistas de esta época, pues no nada más, se rebelaron ante esto y quisieron tener una identidad mexicana. Lo nuestro valía, ¿no? Entonces sacan todos los muebles franceses que quedaban de los padres de Frida y traen mucha artesanía mexicana a esta casa. Entonces, si tú vas a la Casa Azul, pues vas a encontrar cerámicas y vidrios y judas y todo lo que es tradición mexicana, ¿no? Que eso es algo, pues, muy bonito porque, pues, es casa de Frida, pero pues también casa de cualquier familia mexicana, podríamos decir. La cocina, ¿no? En aquella época las cocinas eran ya más modernas, pero ellos prefieren quedarse con lo tradicional. Cocinan con leña, con carbón, con uñas de barro, metates, o sea, hay piezas muy antiguas ahí, ¿no? Realmente ir a la Casa Azul es vivir una experiencia diferente porque sobre todo las generaciones más jóvenes, pues ya les dará una idea de cómo se vivía en esa época de los 20, 30, 40, 50, ¿no? En México, con toda esa tradición que tú dices de todos los artesanos mexicanos, ella misma, ¿no? Empieza a utilizar ropa de México, ¿no? O sea, los bordados mexicanos, diferentes trajes que conocemos ahora como trajes típicos, ¿no? De las regiones, diferentes regiones de México. Básicamente, ella le gustaba mucho vestirse de tehuana, ¿no? Así es. La familia de su madre era de Oaxaca. Entonces, sí, como bien nos dices, el vestido de tehuana era el que más le gustaba. Y aparte de esta identidad mexicana de la que te hablé, con la que ella refleja desde su modo de vestir, también ella era por comodidad, porque ella la falda larga le escondía la pierna débil y delgada que le había quedado de la polio. Claro. El huipil, la blusa que es holgada, la usaba sobre el corset que ella tenía que usar. Entonces, pues era muy tenía cómodo movilidad para ella. Exacto.
Y pues bueno, en algunos de sus autorretratos vemos estos resplandores que ella se pinta, ¿no? Que usan estas mujeres de Oaxaca, con orgullo lo porta ella, o su cabello también, como lo manejaba con trenzas y listones. Entonces, pues sí, era su orgullo y también estar cómoda, fíjate que dos ventajas a su favor, ¿no? Ujú. Sí, mucho de lo que, justamente por lo que atrapa Frida Kahlo, es pues ese tema de conjugar en una persona, en un estilo de vida, esa identidad mexicana, ¿no? Que no queremos perder porque es tan rica y tan, pues sí, tan vasta, ¿no? Desde lo que ves en su casa, sus cuadros, sus utensilios, la ropa, como mencionaba. Pues hablando de esto que mencionabas, que ella, de la forma en la que conoce a Diego, cuando ella le pide, ¿no? Que vea su obra, ahí ella todavía seguramente no se había propuesto esa idea de emprender, pero platícanos, por favor, cómo era la Frida emprendedora, la Frida que deseaba trabajar por ella misma. Pues mira, para ella la pintura fue su salvación, porque le dio muchas cosas, ¿no? Y Diego creo que le impulsó mucho a Mm, esto. Pues ella veía que Diego trabajaba, se dice que trabajaba muchísimas horas del día, ¿no? Más de las debidas. A veces se quedaba ujú, dormido en el andamio y se llegó hasta caer, ¿no? Entonces, mm, pues ese ejemplo para ella fue importante, ¿no? Diego le ujú, decía, pinta, pinta. Cuando ella se sentía mal, ¿no? Tuvo varios abortos, se deprimía, sus dolores. Siempre ella dice pintar, pintar, eso era su salvación, la hacía pensar en otra cosa, objetivizaba su dolor, ujú, ya no estaba en ella, sino que ella lo transmitía en el cuadro. Entonces, su primera venta fue a un artista norteamericano que le compra 5 cuadros en $200, ¿no? Y ella mm, estaba muy contenta, pero después la manda a llamar Julien Levy, un galerista en Nueva York que tenía su galería de surrealismo y le hace una exposición individual. Y ahí sí vende la mitad de sus cuadros, ¿no? Lleva wow. 25 cuadros y vende 12, 13 cuadros, ¿no? Y le hacen pedidos además. Entonces, pues ahí es cuando ya empieza ella a ver que a lo mejor ella sí se puede mantener Ujú, por sí misma, ¿no? ujú, Después fue invitada por André Breton a París y también expone junto con obra de Álvarez Bravo o con piezas prehispánicas, pero ya también se da a conocer el gobierno de Francia le compra uno de sus cuadros, ¿no? Fue la primera artista ujú, mujer latinoamericana a la que se le compra el cuadro del marco. mm, Entonces, pues sí, sí, aunque todavía era difícil para las mujeres ser grandes empresarias porque ella se llegó a dar cuenta que muchas o algunas, en algunas ocasiones, esas ventas que realizaba, el dinero provenía de Diego. Diego mm, daba la mosca, como le llamaba ella, al dinero para que le compraran sus cuadros, ¿no? Entonces, pues ujú. obviamente eh, de los $200 que empezó a vender ella sus cuadros, actualmente el último fue comprado en casi $35 millones, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues obviamente no fue lo mismo, pero sí, ella inclusive se divorcia de Diego en algún Ujú, momento y se vuelven a casar. Pero ujú. dentro de las condiciones para volverse a casar, ella dice, quiero ser económicamente independiente, voy a vender mi obra para yo subsistir. Eh, Estamos hablando de 1939, 40, ¿no? Exactamente, ese Ujú, es el año, fue un año en el que se divorcian, aunque ujú, se estuvieron cercanos, pero sí, pues vemos cómo ella trata de ser esta mujer empresaria de la que tú nos hablas, Gaby. ujú, ujú. Luchó mucho. Sí, y sobre todo me llama la atención que ella, pues, un poco también dolida por lo que le acontece con Diego, ¿no? De sus múltiples infidelidades, ella lo vivía,
pero era una mujer muy resiliente, ¿no? Y bueno, pues a veces eh, esa relación, esa dicotomía que existe entre amor, odio, amor, ¿no? Es como que seduce, ¿no? También em, esta relación. Entonces, los cuadros que pintaba Frida Kahlo, básicamente, como mencionas, eran estos autorretratos. ¿Y en qué momento ella decide eh, ya no dejar de pintar o sigue pintando? Tengo entendido que ella para un momento, ¿no? Hubo algunos años de su vida en los que no pintó debido a sus grandes molestias físicas y sentimentales también, pero en general ella pintó hasta el último momento de su vida. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, que sí cambia su modo de pintar porque ella tenía muchos dolores y los doctores le mandan sustancias muy fuertes como es el demerol, que es primo hermano de la morfina, Mm. y luego ella a veces lo combinaba con alcohol también y sus trazos dejaron de ser no tan nítidos como en sus primeros cuadros. Entonces pienso yo que era más fácil pintar naturalezas muertas en este momento que retratos de personas, ¿no? Ujú. Pero bueno, tenemos que en el año en que ella muere, 1954, pues pinta todavía varios de sus cuadros, ¿no? El marxismo dará salud a los enfermos, por ejemplo, donde ella demuestra su ideología comunista, pinta Marx, ¿no? Ujú. Hace burla por ejemplo, en este cuadro del tío Sam, ¿no? Representando a los Estados Unidos. También en esta época, pues pinta cuadros de Stalin, fíjate, curiosamente los dos pertenecieron al Partido Comunista Mexicano, pero Diego es expulsado de él. No lo querían mucho porque pintaba para los grandes Ujú. millonarios americanos, ¿no? Rockefeller, Ujú. los Ford. Inclusive aquí en México, a los otros muralistas no los contrataron durante una época, pero a Diego sí. Entonces, Mm. claro que eso podría causar como ciertas envidias y demás, ¿no? Ujú. Entonces son expulsados, pero al final regresan. Primero Frida es aceptada, a Diego le costó todavía más trabajo algunos años y yo creo que estas pinturas de Stalin las hacía pues para pertenecer a esta comunidad, porque en algunas de sus cartas, por ejemplo, a su doctorcito, Leo Eloeser, pues sí, comenta que Stalin no era una persona grata, ¿no? Ujú. Entonces Ujú. no se extraña cómo al final sí lo pinta en varias ocasiones, ¿no? Por lo menos en Y, dos. y hablando de su ideología, ¿no? Ella, pues obviamente tiene una relación con León Trotsky y ahí es donde, pues, viene ese rompimiento también, ¿no? Que tiene con Diego. Y pues Diego incluso se va del país, ¿no? Porque justo viene el atentado contra Trotsky y posteriormente el asesinato y esa vinculación que tuvo Frida con la política, ¿no? Pero además de León Trotsky, ¿cuántos amantes, o si es que existe una estadística, cuántos amantes tuvo Frida? Porque pues ella tengo entendido que empieza a también tener conductas similares a las que tenía Diego, que tenía muchos amantes, justo en venganza de que él, ¿no? Tiene amoríos con su hermana, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Pues sí, Frida, la hermana de Frida, Cristina, se divorcia del padre de sus hijos y Frida la quiere ayudar y entonces le pide a Diego que la use como modelo, bueno, que la contrate, más usarla como modelo, y ella se da cuenta finalmente que Diego y Cristina tienen una relación. Esto pues sí, le rompe el corazón, imagínate. Qué tragedia, ¿no? Que tu propia hermana y tu esposo tengan una relación. Ujú. En Diego no era algo único, ya que ya también había tenido una relación con su excuñada
la hermana de Guadalupe Marín. Entonces, pues sí, a Frida le duele pues esto muchísimo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Ya me fui. Sí, de los amantes, ¿cuántos amantes? Si es que Sí. existe la estadística. Exactamente, pues no me sé el número exacto de los amantes de Frida, pero sabemos que con Nicholas Murray, por ejemplo, fotógrafo americano de origen húngaro, tuvo una relación amorosa en algún viaje aquí a México. Hay alguna servilleta con un recadito, con cariño y un beso, que ella con sus labios, ¿no? Siempre le gustaba mandar besos. Y luego cuando va a Nueva York a su exposición, pues sabemos que vive con él, tienen una relación muy intensa. Pero Frida siempre incluía a Diego, siempre les decía, es que tú, Diego y yo vamos a ser maravillosos, ¿no? O es que pues, después de Diego tú estás, y pues obviamente yo creo que a Nicholas Murray esto, por ejemplo, no le gusta, y finalmente cuando regresa de París, pues Murray ya tiene una relación con una mujer y se casa, ¿no? Pero siempre siguieron siendo amigos, eso es lo bonito de Frida. Conservó muchas de sus amistades, las conserva hasta el final, porque después vamos a ver cartas y fotos que le manda de su familia a Murray, y siempre siguieron teniendo contacto, ¿no? Hablamos hace ratito del doctorcito, de su doctorcito Leo Eloeser. Pues es muy curioso, Gaby, porque hay un libro de las cartas a mi doctorcito, y como al principio se hablan de usted con mucho respeto, y de repente, ¡pum!, algo pasó, que se hablan de tú, y ya él le dice le firma tu doctorcito. Ahí como que vemos que también claramente hubo algo, aunque el doctorcito sí aceptaba, por ejemplo, que Diego era parte de Frida, ¿no? Y más, perdón, sí. No, dime. No, digo, y más que pues querer entrometernos en la vida amorosa de Frida, es porque sí influyó notoriamente en la manera en la que ella pintaba, en lo que ella sentía, en lo que ella estaba viviendo, ¿no? Y justo, ya que tocas el tema de las cartas, pues sí, hay una gran colección de cartas, como bien mencionas. Perdón, Sí, pero te interrumpí. No te preocupes. Raquel Tibol se dedicó a juntar muchas cartas de Frida a diferentes personas, que es pues muy interesante. La UNAM acaba de reeditar el libro, y bueno, yo siempre digo que Frida era tan buena pintora como escritora. Es sí, maravillosa leer sus cartas, sobre todo, ¿no? Sí. Hay unas cartas que también sacaron a su mamá. Había el mito de que Frida no quería a su mamá, pero pues si tú lees estas cartas, ves que hay una conexión muy íntima, y que claro que la quería, y que claro que se interesaba por ella, y le escribía mucho, por ejemplo, cuando se fue a vivir a San Francisco con Diego para que pintara él sus murales. Cómo extraña ella a su mamá, ¿no? Entonces sí, pues sí, las cartas son un plus que nos dan parte de su personalidad, ¿no? Son increíbles. ¿Dónde podemos ver toda la obra de Frida, aparte de la Casa Azul, la Nahuacalli y el estudio Diego Rivera? Bueno, de hecho, en el estudio Diego Rivera creo que no hay obra de Frida Kahlo. No, ni en la Nahuacalli tampoco, Gaby. La colección más grande de obra de Frida se encuentra en la colección Dolores Olmedo. Había una familia, Morillo Zafa, que le compró mucha obra a Frida, y después ellos necesitaban dinero, y a través de Diego, la señora Dolores Olmedo compra esta colección, ¿no? Son 24 o algo así cuadros. Entonces esa es la colección más grande de Frida. En la Casa Azul, pues no me acuerdo cuántos exactos tenemos, pero alrededor, no sé, unos 20 cuadros. En el Museo de Arte Moderno están las dos Fridas. Y lo demás, pues hay mucha obra en Estados Unidos que ella vendió, o a coleccionistas particulares y algunos museos. Sí, ¿no? En algunos museos, por ejemplo, en el MoMA de Nueva York, tienen
2 obras por lo menos de Frida Kahlo, el Museo de Boston tiene otra, el de Arizona, o sea, En en el varios Louvre también. museos. Bueno, el que se vendió al gobierno de Francia, allá todos los museos son del gobierno, entonces parece que al principio estuvo en, no sé, francés, no sé cómo decirlo, pero Jeu de Paume. En este museo estuvo expuesto el marco y después parece ser que se fue al Pompidou. En Málaga, sé que estuvo en Málaga un tiempo. Ahora que fue una exposición en París, estuvo expuesto también este cuadro, ¿no? Y hablando... No, me recordé el de Argentina, ¿no? Okay. Hay un empresario, Eduardo Costatini, que ha comprado varias obras de Frida y él fue el que compró su último cuadro, el de los 35 millones de dólares, Diego en mi pensamiento, y estos se encuentran en el Malva, que es el Museo de Arte de Buenos Aires. Ahora que tocaste el tema de los diferentes museos, también pensé en que ella ha sido referente o ha inspirado a otros artistas pues para hacer obra, ¿no? O sea, en las visitas que tú tienes en la Casa Azul, en el Museo Frida Kahlo, platícanos, por favor, qué personalidades has recibido ahí que vienen exclusivamente a México a ver ese museo. Pues mira, actualmente decimos que la Casa Azul es un santuario obligado. Seguro. Porque vemos que viene alguna personalidad y la mayoría pasan a la Casa Azul, ¿no? Entonces, pues sí, Frida realmente hay fridomanía, Gaby. Actualmente en el mundo, todo el mundo la admira, la quiere. Vas a ver playeras y tenis y botellas y cuadernos y plumas y de todo con su imagen, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es alguien a quien ha influido a muchísimas personas. Una de las primeras artistas, Madonna, pues creo que ha sido también, le ha ayudado mucho a esta fama porque le compró varios cuadros, por ejemplo, uno muy fuerte que es el de Mi Nacimiento, ¿no? Diego decía que Frida era la primera mujer que se atrevía a pintar las cosas de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este a cuadro llamarle a las cosas por su nombre. Exacto. Mi vagina, el feto, mi aborto, o sea, todas las Así cosas que es. ella vivía, que en esa época era pues como innombrable, ¿no? Por eso digo que ella dejó muchos legados, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? En este cuadro de su nacimiento pone a su madre con las piernas abiertas y saliendo una cabeza de adulto, curiosamente, a través de una vagina, como tú lo dices, ¿no? Su madre, cuando pinta este cuadro, acababa de morir. Entonces, además, esta mujer que está pariendo, ella le pone un manto arriba de su cabeza, como de muerta, ¿no? Y arriba hay una dolorosa, una virgen llorando, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y Madonna en alguna vez leí que comentaba que ella sabía quién le iba a caer bien y quién le iba a caer mal o quién iba a ser su amigo, ¿no? Dependiendo del cuadro. Porque pues mucha gente el cuadro les parece, en la época de grotesco, cuando Frida la lleva a Nueva York o sobre todo a París, los de las galerías le decían, Frida, no podemos exponer esto, es de terror. Y ella le escribía a Frida, ¿y qué quieren que escriba? Que pinte querubines y angelitos cuando mi vida es esto, ¿no? Claro. Entonces, sí, por ejemplo, su aborto que nos decías, ¿no? La pintura del hospital Henry Ford, pues ella también está acostada en un charco de sangre. O sea, todas estas cosas que nadie, como decía Diego, se había atrevido a pintar anteriormente, ella las pinta, ¿no? Y pues son una parte íntima de la mujer y yo creo que por eso también muchas mujeres pues la siguen, ¿no? Pero también vemos que mucho sufrimiento, pues, en la vida de Frida, pero también tuvo muchos momentos de gozo, ¿no? En los
varios libros que he tenido oportunidad de leer y justo ahora que estoy terminando Los Amantes de Coyoacán, pues ella pues tenía muchos momentos como todos, ¿no? De gozo y sobre todo de disfrute, ¿no? O sea, eh, por ahí en el libro menciona que era un día a la vez, ¿no? O sea, ella veía cada día como una oportunidad de hacer algo. Entonces, pues si hoy es mi último día, pues hoy lo voy a disfrutar y pues viva la vida, ¿no? Era como su lema, ¿no? Así es, Gaby. O sea, sí, a pesar de que tuvo mucho sufrimiento, yo pienso que fue una mujer que amaba la vida y que la Ujú, seguro. disfrutaba. Le Ujú, gustaban las fiestas, los niños, la comida, las posadas, la bebida, su vestimenta. Estaba muy empapada de lo que pasaba en el mundo, tanto ujú, políticamente como culturalmente o ujú, pictóricamente. Sí, definitivamente, por ejemplo, cuando a sus alumnos, los Fridos, que los conocemos ujú, ahora, pintaron aquellos murales de la pulquería La Rosita, que estaba muy cercana a su casa, ella hizo una inauguración y mandó invitaciones y hacía unas poesías divinas y bailaba, a pesar de que, pues, por supuesto que tenía prohibido y todo esto, y no le importaba que al día siguiente ella iba a amanecer un poco adolorida, pero festejaba mucho la vida, mucho sus amistades, fotografías, como ella intervenía todo, ¿no? Como buena artista, sus corsets los pintaba, sus fotografías las recortaba. No, 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 era impresionante, yo sí, sí. pienso, el Ujú, amor a la vida que ella tenía, ¿no? A sí. pesar de todo su sufrimiento. Y pues eso era, como decía, el imán, ¿no? Que te atrae. Y para aquellos que, pues, para sus detractores, pues, eh, difícilmente podemos comprender la vida de Coyoacán, la vida de México, sin Diego y Frida, Frida, Diego, ¿no? Sus legados, mujer independiente, que se creó ella misma, que se reinventó, que se levantó una y otra vez, su obra, ¿no? Los mensajes que transmitió a través de las múltiples cartas que ella escribió, eh, la representación de México en cada cosa, en cada objeto que ella tocaba, ¿no? Sus ganas de vivir, como mencionamos, y pues por supuesto ahora es un ícono y es un ícono que seguramente nunca va a abandonar a nuestro país porque no queremos. Quienes amamos, quienes queremos nuestra cultura, no queremos. Te agradezco mucho, Ivonne, el que hayas estado con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada más decirte que sí, mucha gente la sigue por lo que hemos platicado y muchos temas más, ¿no? Por ejemplo, se considera una de las primeras feministas en México, ¿no? Ujú, ujú, Que bueno, esto es un tema un poco complicado por su relación con Diego, pero por ejemplo, en ujú. aquella, ¿por qué ella se firmaba como Frida Kahlo y no como Frida de Rivera, como en aquella época se usaba? Yo todavía cuando me casé, Gaby, las mujeres éramos de fulanito, ¿no? Exacto, Ahora sí. las chicas ya no lo usan y a lo mejor les parece raro, pero ella inclusive uno de sus cuadros los firma como Carmen Rivera. Ujú. Claro que a lo mejor eso tenía otra connotación por la Segunda Guerra Mundial y ella estaba en contra de Hitler y entonces no quería parecer como su ascendencia alemana, pero aún así sus cuadros no los firma como la señora de Rivera, sino como Frida Kahlo, ¿no? Incluso se Eso, firmó alguna vez como Mara, ¿no? bueno, es que en sus cartas como que con cada amante tenía Ujú. un cierto seudónimo, ¿no? Ok. En, entonces Murray era, sí era Murray, el que le decía Mara, no, perdón, creo que era Josep Bartolí, el que le decía Ujú, Mara, Murray le decía Xochitl, a algún otro le decía, a Joseph Bartoli también le decía, fírmame como Sonia, para que Diego no se dé cuenta, ¿no? Entonces, sí, mm. era una relación muy personal con cada persona con las que ella Se trataba, relacionaba. se relacionaba, así es. Pues queremos también aprovechar para invitarles a toda la audiencia que si están por la Ciudad de México,
visiten estos museos que seguramente les van a dejar un buen sabor de boca y pronto ya vamos a tener la instalación del Museo Dolores Olmedo en una nueva instalación, ¿es así? Parece ser que sí, en Aztlán, en lo que era la feria de Chapultepec. Así es, pues esperamos con ansia poder disfrutar de esta obra de Frida Kahlo y de muchos otros artistas mexicanos de la gran colección de la señora Olmedo. Pues gracias, Ivonne, por haber estado con nosotros. Esperamos que en otra ocasión nos puedas acompañar. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto y muchas gracias. Gracias a todos ustedes y nos vemos muy, pero muy pronto. Gracias, excelente día. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.